Hola chicos, bueno, vamos a hacer una explicación de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento se trata de un movimiento sobre una trayectoria recta, es decir, que siempre es un camino recto y que mantiene una velocidad constante. Eso quiere decir que esa velocidad no varía. Es un caso similar a esto que modelé. Un móvil, un auto que sigue una trayectoria recta y con una velocidad que se va a mantener constante. Obviamente nosotros vamos a analizar el problema para un determinado lapso, para un determinado tiempo y una determinada distancia. Entonces, justamente eso es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. La distancia que recorre y el tiempo. Y en particular, para este tipo de movimiento donde la velocidad no cambia, la velocidad termina siendo una relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerlo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que un auto tiene una velocidad de 50 km por hora, lo que estamos diciendo es que el auto, que el vehículo, recorre 50 kilómetros en una hora. Si esa velocidad se mantiene constante, va a ocurrir eso. Es decir, ¿qué significa que se mantenga constante? Significa que no va a frenar, es decir, que no va a disminuir su velocidad, ni que va a acelerar, es decir, que no va a aumentar su velocidad. Se va a mantener siempre el mismo ritmo de velocidad, de tal manera que siempre haga en una hora 50 kilómetros. Y repito, la relación que a nosotros nos interesa es esta, que la velocidad es el cociente entre la distancia y el tiempo recorrido. Eso queda expresado en esta expresión, ¿no? 50 kilómetros por hora, 50 kilómetros la distancia, una hora el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos lo que vimos recién. Este ejemplo plantea que un auto de carrera circula por la recta principal. Ya nos dice que es una recta, acordémonos que es un movimiento rectilíneo, por lo tanto tiene que ser sobre una recta. Cumple con esa condición. Se comienza a tomar el tiempo cuando pasa por la línea de largada. El auto recorre 800 metros en un tiempo de 16 segundos. Si la velocidad fue constante, ¿cuál fue su valor? Acá nos dice además que la velocidad es constante, entonces está bien, es un movimiento rectilíneo porque es una recta principal y con velocidad constante, entonces estamos en un caso de MRU, como planteamos. Entonces, si estamos en un caso de MRU, la fórmula que vamos a utilizar es la que vimos recién, que es velocidad igual a distancia dividido el tiempo. La distancia la conocemos, son los 800 metros que recorre, que es lo que dice acá, y el tiempo también lo conocemos, son los 16 segundos que tarda en recorrer esos 800 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar en esta ecuación los datos que nos da el problema. La velocidad será entonces la distancia, 800 metros, sobre el tiempo, que son 16 segundos. Hacemos la cuenta y 800 dividido 16 da 50. Y la unidad, metros por segundo, ¿no? Pues nos dice, en el numerador tenemos metros, en el denominador tenemos segundos, entonces queda expresada metros sobre segundos. Lo que nos está diciendo esta respuesta es que la velocidad de este auto es de 50 metros por segundo, es decir, recorre 50 metros en un segundo. Y esta sería una forma de aplicar lo que conocimos a una situación problemática. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que puede ocurrir, ¿no? Acá nos plantea algo similar, un auto de carrera circula por la recta principal, otra vez nos dice que es una trayectoria rectilínea, se comienza a tomar el tiempo cuando pasa la línea de largada, nos dice que el auto recorre 800 metros con una velocidad constante de 40 metros por segundo.
Ahora nos está diciendo con qué velocidad va a hacer ese recorrido y además nos informa de que es constante, de que no cambia. Entonces, es una trayectoria recta con una velocidad constante, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme, cumple con las condiciones que necesitamos para poder resolverlo. Y pregunta cuánto tiempo tardó en hacer ese recorrido. Bien, estos son los datos que tenemos, la velocidad, la distancia y ahora el tiempo en nuestra incógnita. Entonces, otra vez, partiendo de la ecuación que nosotros tenemos, vamos reemplazando los valores que nos dan como datos. La velocidad la tenemos, vale 40 metros por segundo. La distancia también la tenemos, son 800 metros. Pero lo que no tenemos ahora es el tiempo. Esa es nuestra incógnita. Entonces, si es nuestra incógnita, tenemos una ecuación, igual que en matemáticas, esto es matemática, donde tenemos una sola incógnita, por lo tanto tenemos que despejarla. ¿Cómo hacemos para despejarla? Para despejarla lo primero que tenemos que hacer, como está en el denominador la incógnita, es pasarla al numerador. Si está en el denominador, quiere decir que está dividiendo, por lo tanto, va a pasar para el otro lado de la igualdad, va a pasar multiplicando por el tiempo. Igual a los 800 metros. ¿De acuerdo? Saqué el tiempo que está dividiendo, lo pasé al otro lado de la igualdad multiplicando. Y ahora tengo que despejarla, es decir, dejar solo el tiempo, quiere decir que tengo que pasar para el otro lado los 40 metros por segundo. Como están multiplicando, va a tener que pasar para el otro lado, dividiendo de manera de que este lado solamente me queda el tiempo, y me va a quedar 800 metros dividido 40 metros por segundo. Fíjense que acá metros y metros se simplifica. Hago la cuenta y me queda que el tiempo es igual a 800 dividido 40, que es 20. Y fíjense que la única unidad que queda es segundos. Y está bien porque estamos midiendo un tiempo, ¿no? Entonces el tiempo que tarda en hacer ese recorrido es de 20 segundos. Y bueno, y ahí está resuelto otro problema con otras características en cuanto a sus incógnitas. Pero obviamente esto es un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, espero que haya sido útil, que se haya entendido, y bueno, y si no, cualquier cosita otra vez nos preguntan.